David, David Nievas Muñoz para conducir el programa. Digo, madre mía, Nievas Muñoz es la facundia en estado puro. Y entonces los dos, hablando de un tema que nos guste, tenemos muchísimo que ir. Bueno, yo publico en mis 2 horas acordadas del podcast, ahí hemos acordado 2 horas, pero 2 horas. Pero luego la cosa se fue extendiendo, dimes, diretes, preguntas, ampliaciones, relaciones, Caravaggio y la novela tal, de Caravaggio y la tecnología de su tiempo, que también tiene la tecnología, el tiempo de Caravaggio, las espadas, no sé qué, los duelos, empezamos a hablar y pim, pam, pam, pim, pim, 5 horas estuvimos ahí en directo, pues no me lo invento, lo pueden comprobar, ahí está en YouTube, porque tuvieron el valor de colgarlo encima, después, sin edición ni nada, 4 horas, 50 minutos o 55. Bueno, nos lo pasamos muy bien, pero claro, eso es disuasorio. Entonces, hoy me he venido preparado con mi chuleta para no enrollarme mucho, vamos a ir al grano. ¿Y saben lo que me falta? Un reloj. Estamos perdidos. Yo no. Cuando estemos cerca de la hora, que alguien me diga que vamos cortando, que nos falten 10 minutos para que me entiendan, vamos, ya, y así ya vamos cortando, porque no me lo traen. Bueno, y... Bueno, a pesar de que diga realmente que es disuasorio estas 5 horas hablando de Caravaggio, yo tengo que prevenir a nuestro público y decirle que realmente la obra se lee muy bien. No me atrevería jamás a decir que es una obra ligera, ya que la atención de los detalles del archivo donante dentro de la propia trama es absolutamente fascinante, desde la forma en la cual los hombres se relacionan con sus propias armas hasta algo que a mí se les cuento de manera muy personal, y es el hecho de cómo construyen las mujeres, que son extrañamente mujeres como que tienen pensamientos propios y algunas vivencias propias. Eso es una rara avis un poco en el mundo de la novela histórica, el hecho de que hay un autor que construye a mujeres que hablan entre ellas, algo que no sean hombres. Yo entiendo que la novela en general, la novela histórica en particular, pues a veces arrastra ciertos clichés, ciertas servidumbres a una tradición que nos ha enseñado que los protagonistas activos son los varones y las mujeres pues, tienen poco margen de maniobra. En el caso de Caravaggio tenía un problema con un personaje, que Caravaggio es muy, claro, es un tipo muy tóxico. Caravaggio es un machorro tóxico de manual, entonces metido en cuestiones de prostitución, no siempre es conveniente, o sea, también era proseneta, se apunta, que posiblemente pudiese serlo. Yo procuro no olvidar nada, entonces que figuren ahí mujeres fuertes, pues en principio era correcto. Pero claro, luego empiezas a documentar. Yo soy un obseso de la documentación. Como digo muchas veces, ahí está parte de la diversión de escribir novela histórica. Tienes que documentar y tienes que disfrutar haciendo. Y cuando estás documentándote de una cosa te vas a otra, de aquí te vas allá y empiezan a salir, empiezan a brotar historias increíbles por todas partes. Esa fue la razón también por lo que La isla de Caravaggio es una novela más bien moral, una novela hecha de retazos de muchas vidas que confluyen en la isla, pero que no se quitan a Caravaggio. Caravaggio es el hilo conductor. Yo a Caravaggio lo he utilizado como la liebre de un canódromo. Entonces, Caravaggio es el arranque de la trama, y luego hay muchas historias que giran alrededor de él. Muchas de ellas es un protado de la comunicación también. Hay algunos personajes absolutamente fascinantes que son desconocidos, como Celsa la Rositana, que es la prostituta de Malta, que es auténtica. O sea, no me tuve que inventar nada. Esta no existió. Sí, es un personaje secundario, pero con cierta importancia, pues, en la parte del libro.
o los que rodean a Caravaggio, el mundo de Lampa que rodea a Caravaggio, y el mundo de Granujas que tenía alrededor. Es un mundo vivo, un mundo pululante en los bajos fondos de Roma o en la Nápoles de los españoles, en la Nápoles del dominio español. Una Nápoles donde sale ahí yo no quería describir Nápoles, no quería describir. Cuando te pones a describir en una novela histórica a veces, es como si en una novela actual te pusieras a describir un autobús. Eso no tiene sentido ninguno. Que te pongas a describir un autobús, no, un cinturón, o qué sé, o una gafa. No, una novela histórica es describir las cosas que deben ser escritas para que se entiendan. Entonces yo prefiero mostrar. En algún momento, por ejemplo, en vez de explicar pues, la influencia de los españoles en Nápoles y tal, pues pongo a qué huele el chisporroteo del ajo con el tomate que se está empezando a introducir allí en Nápoles, porque los españoles también van trayendo chocolate, traen tomate de las Indias lejanas y empieza a usarse. Ese tipo de detalles yo creo que le da más vida, le da más consistencia a una narración que pues la larga explicación que se puede encontrar. Y luego, pues, es que yo he aprendido muchísimo con esto, me ha interesado mucho. Y aprovechando que hay aquí tantos aficionados a la narración, no solamente lectores, sino también escritores, yo he de decir que he disfrutado muchísimo aquí en Úbeda, encontrándome con tantos aficionados a la narración y compartiendo trucos, compartiendo malicias y compartiendo los pormenores de las cocinillas, ¿no?, que tenemos en la que es interesantísimo. Y si me apuran, yo voy a dejar de hablar de Caravaggio de su época, me preguntan lo que quieran, ¿vale? Y me voy a meter más por esos vericuetos que me han parecido interesantísimos. La otra noche, por ejemplo, pues ya después de la cena, las copas, no sé qué, no sé cuántos, pues estamos ahí, Olaya García y yo. Olaya hizo una novela magnífica, que la tengo por aquí, que me la he traído para que me la firme, ¿vale? Que es Ritos de Paso. Bueno, pues yo cuando vi Ritos de Paso, ¿vale?, yo vi Ritos de Paso, casi me da un 5. Porque yo estaba escribiendo La isla de Caravaggio, me la llevaba ya, tenía ya terminada, casi, y me la encuentro ahí. Bueno, entonces, ¿y esto? ¿Era qué? Falsa. Luego me la busqué, no me la leí, porque le dije a no me la leí, estoy loco. Digo, no me vayas a influenciar. ¿Por qué me influyes? No quiero. Entonces, después, solamente después de escribir La isla de Caravaggio, cuando la miro, creo que no se parecen nada, no tienen nada que ver. Eso que Olaya había hecho muy bien los deberes, se había apartado de los tópicos sobre Caravaggio, cosa que yo también, por supuesto, he hecho. He huido del Caravaggio típico que sale siempre mencionado o recuperado en el siglo XX, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque, aunque haya elementos que se parecen necesariamente entre las dos novelas, igual que yo pensé, la novela que ha sacado ahora Santiago Bosquerillo, pues tendrá poco que ver con otras novelas sobre Julio César que se hayan publicado anteriormente, ¿no?, que se hayan leído, porque la mirada es diferente, porque la atención se pone en elementos distintos y porque cada uno, al final, novela, fijaos, esto es un poco muy fuerte, esto está en realidad el novelista de novela histórica no novela con novela histórica, o sea, no novela con la historia, novela con lo que falta de la historia. Tienes que novelar con lo que no está, tienes que novelar con los huecos, ¿eh? Como si te sirven un queso y tienes que te fijas en los agujeros. No, mira, vaya, hablando del rey. Bueno, pues... Una pregunta. Has hablado
hablado del proceso de documentación. ¿Cómo es realmente tu proceso de escritura con una novela? ¿Eres más un tipo de escritor? Sé que te documentas muchísimo, sé que, como hemos dicho antes, el demonio está en los detalles y que en tu novela eso queda absolutamente claro. Tú has encontrado una novela en la cual ningún personaje secundario, ningún personaje de la obra ha salido de la imaginación del propio autor. Es decir, eso me parece ya que por sí uno de los argumentos más importantes para leer la obra, ya que es muy cómodo coger un personaje ficticio, un protagonista ficticio, ponerlo en un contexto y construir una historia teniendo un contexto histórico documentado. Pero en tu caso, ¿cómo surge la Isla de Caravaggio? ¿Cómo surge tu proceso de escritura de novelista histórico? ¿Y cómo la llevas a cabo? Caóticamente. Me imagino. Esa es la respuesta, ¿vale? O sea, con un caos total, porque empiezas a leer, tú no sabes lo que vas a encontrar. Yo leo, anoto, lleno montones de cuadernitos, me olvido de lo que he puesto, luego lo vuelvo a ver por ahí. Tengo grabaciones, también voy grabando, me voy aquí, me voy allá, no voy a una exposición, a otra. Voy mirando, cuando el otro día estábamos hablando sobre Caravaggio, ¿cuándo se nos ocurre escribir una novela de Caravaggio? Pues, ahora ya, como a mí, se nos ocurre de la misma manera, sorprendentemente, que fue fue en Malta, visitando Malta. Entonces ella me contó que delante del oratorio. Yo dije que eso a mí no me fue posible porque el oratorio, la pintura del oratorio de Caravaggio, la de la decapitación de San Juan, pues resulta que está en restauración. Cuando fuimos allí, Patricia y yo, me quedé con una cara. Bueno, pero sí, es verdad, todos compartimos ciertos mecanismos. Pero luego, como repito, es en los huecos en lo que nos fijamos, es en lo que no hay, lo que nos permite meter ahí la imaginación y también el explicar, porque muchas veces tienes que explicar una situación muy compleja, la tienes que reducir a elementos narrativos. Pues no te puedes olvidar de que tú no estás escribiendo un libro de historia, estás escribiendo una novela, estás escribiendo una narración para complacer también a un montón de escritores. Y ahí también me voy al proceso de escritura, al proceso que a mí me ha enseñado mucho, pues mi experiencia, como hablábamos el otro día, Alan y yo, Alan, claro, estás ahí, hola, y estábamos hablando el otro día de la experiencia de jugar al rol. Jugador de rol. El jugador de rol tiene, cuando uno es el árbitro de una partida, tiene la responsabilidad de crear la partida haciendo disfrutar a la gente. No le puedes imponer a nadie tu rol. Tú tienes que pensar en esa satisfacción, tienes que eliminar partes que estaban muy elaboradas, tienes que quitar subtramas o tienes que hacer lo que sea para que aquello se quede, pues tiene que quedar, para que la gente lo pase muy mal, y consecuentemente lo pase bien, porque el juego de rol es eso, y un poco también una novela histórica también tienes que hacérselo pasar mal a la gente. Por eso coseché insultos y alguna parte de la... Hay una cosa que me halaga mucho, y es que me digan que todos los personajes son reales. Tienen la textura de lo real porque todos están inspirados en alguien o inspirados en algo. Pero, evidentemente, es una novela. Entonces, en la novela tienes que contar también personajes ficticios que los tienes que crear. Eso sí, todos ellos hay que insuflarles primero. Y no pueden ser gustos parlantes. Entonces, si un personaje te desagrada mucho, por mucho que te desagrade, yo tengo un truco. Eso lo decía Peter Ustinov, ningún malvado sin corazón. ¿No? Ningún héroe sin debilidad, ningún malvado sin corazón. Me quedé con esa frase de Peter Ustinov, un actor con mucha sensatez. Y es verdad, tienes que todos los personajes. Vamos a ver, el primer autor que conozcamos, que es el Dios Padre de la Biblia, tiene que insuflar algo suyo a sus criaturas para hacerlas vivir. Entonces, a las criaturas de barro que tienes que echar el aliento divino para que se muevan, tú tienes la obligación de darles algo tuyo. A los buenos, a los malos, a los hombres y a las mujeres. Hay que darles vida. Y para eso les tienes que dar algo muy querido tuyo. Incluso que sean personajes despreciables,
tienes que dar a veces algo tuyo, a veces algún rasgo que tú has observado en algunas personas, pero tiene que estar vivo, tiene que estar, tiene que tener el aliento de la vida. Si no, eso es un guiñol, en el que se ven las manos con las marionetas, ¿verdad? Y eso yo lo juro. Y yo entiendo la novela de una manera. Hay alguien que me dijo el otro día, ¿fuiste tú? ¿Novela progresiva? ¿No? Y lo dijo, yo no me acuerdo. Bueno, alguien habló de novela progresiva. De una novela progresiva. Yo, ¿eso qué te va a decir? Entonces, mi preferencia era pues, el rock progresivo. Digo, ¿qué es el rock progresivo? Al estilo del rock progresivo. Sí, algo así. Es decir, una cosa en la que trasciende los límites de la que tienes, las constituciones que te impones, porque la histórica tiene sus propias constituciones, como un soneto. No puedes escribir un soneto de 20 versos, te pongas como te pongas. Tienes que escribir un soneto de 14 versos, o los 14 versos con el estrambótico. Y la rima tiene que ser consonante, y no hay más caso. Tiene que ser así y ya solo. La histórica también tiene sus imposiciones y sus constricciones. Pero esas constricciones, lo que, a mi juicio, lo que potencian es la astucia, también el interés por superarlas, por superar esas limitaciones que te impone el paso que tienes. Entonces, la novela de aventuras o la novela de capa y espada, pero esto es una novela de capa y espada, tiene unas ciertas constricciones y tienes que tener fugas. Mayor, bueno, las fugas estaba arreglado, pero tiene que tener amistad, tiene que tener amores, tiene que tener amores rotos, tiene que tener un montón de elementos inherentes ya a la novela de capa y espada que tú tienes que escribir desde la perspectiva de que ya no estás en el siglo XIX, estás en el XX, que ha estado por ahí la generación perdida, ha estado ahí en 2 pasos, ha estado Proust, ha estado todo el mundo, y tú tienes que darle a eso una mirada moderna, y yo procuro hacerlo. Yo he procurado ahí a tenerme, por ejemplo, un esquema narrativo muchísimo más moderno, pero respetando incluso el lenguaje de la época. O sea, no solamente los parlamentos de los personajes, eso sí que lo pongo. Yo cojo el corte y el diccionario de la Real Academia y procuro que no haya ningún parlamento fuera de lugar, que no se utilicen palabras que no se utilizarían en la época. Procuro que sean legibles, procuro que todo el mundo pueda disfrutar de ello, pero también me impongo ese rigor. Me limito mucho. Mi personaje no puede hablar, yo qué sé, de sociabilidad. En el siglo XVI, ¿no? O XVII, el principio del XVII, no se puede hablar de ciertos términos, no se pueden utilizar ciertas expresiones. Eso sí que procuro, o pensar de cierta manera. No se puede pensar de una manera actual. Tiene que pensar tal y como ellos eran en la época, o tiene que pensar como ellos vivían, como ellos a la cultura y a la educación, a las culturas que ellos tenían en la época. A mí me sabe bien el parate porque lo que estás contando es muy interesante. Claro. Si no me equivoco, la presentación terminará en No. Vale. Bueno. Yo voy aquí con otro desbordado. Sé que tienes cosas ocupadas y... Bueno, mira, todo esto de la literatura histórica está muy bien, y todo esto prefiero, me voy a saltar hasta mis notas, me voy a ir a un caso, a un ejemplo, ¿vale? Esto de los huecos de la historia, Caravaggio y los huecos de la historia. Pues mirad, aquí tengo una presentación que he traído, entonces, es la famosa pista de paracorda, o una de la época, ¿no? Unas pistas de paracorda, donde se jugaba a la corda o a pelota, que era como se decía en España. Ahí tenemos una sala en París, y otra en una de estas de París, esa de París es la de arriba, no sé de cuál. Pues esa es de Roma, la otra es en
No, esta es en París, la otra es en París, esta, bueno, da igual. Y la esgrima, por ejemplo, la palacorda y la esgrima. Hay muchísimas teorías sobre qué pasó en esa pista de palacorda en Roma, como Ranuccio Tomasoni terminó su vida a manos de la espada de Caravaggio, que es el detonante de su fuga, que es el detonante de la isla de Caravaggio. En la isla de Caravaggio empezamos justo después. No cuento ese suceso capital de la obra, ese OK Corral en el que van a enfrentarse dos bandas rivales. Yo eso me lo salto. Me voy a las consecuencias. Y luego aventura, ¿qué pasó? Porque no se sabe exactamente lo que ocurrió. Y sí se sabe. Parece ser que hubo una reyerta y que eso fue, pero no fue una discusión por la parte arqueológica, evidentemente. Había algo mucho más complicado. Había mujeres implicadas en la cosa. Aquí tenemos a Adolf, el gran constructor de Malta, el iniciador de la construcción de Malta tal y como la conocemos ahora. Porque si vamos ahora a Malta no se parece en nada a cómo eran los tiempos de Caravaggio. Malta era un fortín, sí, tenía sus construcciones militares, pero ahora mismo ya además bien un cofre barroco, una construcción barroca bellísima. Entonces, por todo el mundo sí. Pero no se parece en nada a cómo era en los tiempos de Caravaggio. He procurado que se vea la isla llena de andamios, llena de obreros, de gente que está trabajando en el gran acueducto de Boulogne o Boulogne, como se debería pronunciar, de Boulogne, de todas las mejoras que le estaba llevando a la isla. Y además tienen una parte narrativa importante. Eso sí, no voy a meter ahí un elemento ambiental para que todo el mundo vea lo listo que soy, ¿no? O cómo me he sabido de la historia, no. Eso está ahí porque en un momento dado tiene que funcionar dentro de la historia, ¿no? Y aquí el señor Adolf está acompañado por el pajetito, por el hijo de Octavio Costa, alguien dice que no es él, alguien dice que sería luego otro gran maestre de la orden. Bueno, yo considero que es el hijo de Octavio Costa, me viene muy bien. Aquí, por ejemplo, pues, es un ejemplo de eliminación, de simplificación de la historia. Octavio Costa tenía 13 hijos, solamente se le había muerto uno. No está mal, para una progenie de la época que sobrevivan 13, que sobrevivan 12 tienen la edad adulta y solamente con un muertito, no estaba nada mal. Pero a mí eso no me da juego literario, o no me quiero centrar en eso. Hubo un momento en la redacción en la que jugaba yo con dos hermanos Costa, yo no los quité, porque era una distracción. Entonces, al final lo resumo en la relación que tiene Octavio Costa con su hijo Alessandro. ¿Vale? Claro, porque lo que a lo mejor no sabéis es el hecho de que en la obra se describe muchos de los cuadros de Caravaggio y te describe exactamente dónde está la trampa en cada uno de ellos. Es decir, cómo Caravaggio se presenta ante los ricos y los poderosos, presenta unos cuadros, unos retratos maravillosos, pero que siempre esconden algo irreverente. Por ejemplo, pues, retrata a las vírgenes, utiliza como modelos a las vírgenes para las prostitutas. San Juan es uno de sus grandes amigos, un matón, que es de propio Topa, lo que es considerado una irreverencia enorme. Y todo esto lo va contando la obra porque hay un debate interno entre las personas que creen que Caravaggio es un genio y los que creen que es un bruto corrupto. Sí, bueno, mira. Aquí, por ejemplo, yo cuando vi este cuadro en el Louvre, me asombré mucho porque veía, yo no sé por qué, siempre había pensado que se ofrecía un detalle de la pintura, que la pintura estaba incompleta por alguna razón. Cuando yo lo vi entonces, tonto es, nunca te das cuenta que ese es el cuadro, ese es el corte que tiene el cuadro. Claro, el paje ese está entrando, está moviéndose y parece un fotograma, parece que falta movimiento ahí. Enseguida ese chaval, cuando dé un paso más, se va a poner por delante del mismísimo maestro.
Y Aló de Minakur, que está ahí tan feliz posando con una armadura que no es la suya, por cierto, porque le pone el cuerpo, le pone otro cuerpo que no le corresponde. Aló de Minakur estaba bastante más roto. Bueno, pues Alessandro es un ejemplo también de esta economía narrativa o de esta función que yo quiero resaltar. Sí es importante la historia de los amigos, claro que es, porque Octavio Costa, su padre, quiere que lo sea, es el artífice real que lleva a Caravaggio a la isla, y que quiere que aquello se mueva porque su prestigio está en otro lugar. Que convence a los terminar porque el hombre no se entera mucho de las cosas a lo largo de la historia. Todas algo así. Esto es Octavio Costa. Era un gran mecenas de Caravaggio que poseía este cuadro, ni más ni menos, cortando la cabeza de los Fermis, pues era un fan incondicional de Caravaggio, desde que dijo, cuando mató a Tomasoni, y el Papa le pone la pena de muerte y pone un alto capital para que cualquiera que lo pillase, lo pudiera matar donde lo encontrase. Pues claro, ahí tiene que huir de Roma a toda prisa. Bueno, pues Costa es el que lo advierte y dice, en la novela es el que convence o es el que... Y tenía estos cuadros también, ni más ni menos. El cuadro más grande de Caravaggio existe sin duda alguna, que está en la Galería Missel en Madrid, Santa Caterina. Y sin desmerecer a los otros, que son una maravilla. Pero este de Santa Caterina me dice eso. Bueno, me voy a saltar estos dos príncipes de Caravaggio. Mira, vamos allá. Me voy a quedar aquí en el antes de que me toque el tiempo. Quiero hacer una cosa que nunca hacemos. Vale. Quiero hacer una cosa que nunca hacemos también por leídos por la religión. Nos ponemos a hablar de nuestros libros, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, he venido aquí a hablar de mi libro, pero luego no lo mostramos. Entonces yo voy a leer un poco, para que no lo haya visto, sepa más o menos qué se puede considerar en él. Entonces, hay una conversación en el Palacio del Cardenal del Monte, en Roma, al principio de la novela, en el que el Cardenal del Monte estaba ofreciendo una cena a sus invitados. Y todos los invitados pues tienen unos gustos bastante sofisticados, que era realmente lo que pasaba entonces, ¿no? El Cardenal del Monte y sus invitados pues componían una reunión de gustos bastante extravagantes para lo que era la época, que podían acabar en la hoguera. Es decir, muchos de ellos pues eran cripto-homosexuales, como se podría decir de la época, porque si lo eras abiertamente, pues ponían quemativos. Entonces, en una de las fiestas que hay, acude un personaje que me gusta mucho, que es Cabalcado de Cremona, que es un agente, de Praga, que es uno de los únicos que también se quiere llevar a Caravaggio a Praga, a casarse. Eso no ocurrió. No voy a esforzar la historia tampoco, ¿no? Eso no pudo ocurrir. Pero es un tipo que fracasa en su cometido, pero también va a influir muchísimo en la vida de Caravaggio, en los huecos de la historia de Caravaggio. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cuando hablan, confieso que el arte moderno no me agrada, dijo Cabo a Cabo, señalando aquellos cuadros con sus manos largas y separadas. Nada puede compararse con el arte clásico. Botticelli, todo lo más. Pero los modernos, no me acuerdo. Esa moda de que imprime el color sobre el diseño hará que se termine de pintar a la persona. Además, esa obsesión por la realidad de los cuadros actuales resulta tan austera. Exageráis, querido varón, dijo el monte. La austeridad puede hallarse muchas veces en la esencia del arte. ¿Os parece repito Caravaggio? ¿No lo es? A mí me parece un bruto con un pincel, dijo el varón. No niego su habilidad, eso es claroscuro y directo.
esa manera de emplear los esfuerzos hasta conseguir que la imagen escape del cuadro y avasalle el espectador. Mirad esos alardes, esos cabellos que casi se tocan, esos pliegues descuidados de los vestidos y de sus hilachas. Es una pirámide. Hábilmente ejecutados. Insisto, ese pintor es un bravucón con un pincel. Desafía al espectador. Demuestra un cuadro irreprochable en el que exhibe algún extremo de su técnica, más algún detalle propio que ha de tragarse Belis Nolis. ¿Ah? ¿Cómo así, querido varón? Se extrañó el cardenal. Augusto. Le interesó la observación del señor de Crea. Mirad ahí, ese va. También del Caravaggio, ¿no? Invita al espectador a tomar la copa que ofrece mientras se deslaza la vestidura. Si eso no es obsceno, no sé qué podrá serlo. Bueno, es una mitología, por el marqués Justiniano. Una pintura de galería privada, como se hizo para edificar al vulgo en las iglesias. No suponía varón tan intransigente. El cardenal repartía su sonrisa cómplice entre los invitados curiosos que se acercaban a la conversación. Cabalcadó aprobó la inclusión de los circunstantes y se dirigió a ellos también. Se le veía satisfecho de contar con público en sus observaciones. Dios me libre de la intransigencia, respondió Cabalcadó. Con austeridad no me refiero a que el retrato del dios del vino se convierta en una incitación a otros placeres distintos de la libación. ¿Qué pase? Me refiero a la pintura misma. Ese barco se sale del cuadro, ¿lo ves? Me alarga la copa que no puedo rechazar. El vino se mueve aún en ella, como en la botella de la que se ha servido. Y en esa botella o el saciador de abajo, hasta me acierto a ver difusamente reflejado en el cristal. Eso es lo obsceno. La pintura que se olvida de sí misma y que se desliza a hurtadillas hacia la ostentación. Ese pintor es un bravucón que me dice, mira lo que hago mientras parece que hago otra cosa. Me representa una mitología. No lo hace sino como excusa para exhibir su maestría con el pincel, aturdido por el brevísimo momento que ha captado y admirado la mano indudablemente experta en el pintor, incluso cuando el vestido de diseño se apoya en ese color. Caigo en la cuenta de que ya he aprobado el conjunto. Sí, lo confieso, he admirado, aceptando en consecuencia la copa y la invitación lujuriosa del mofletudo de mirar el cuadro un minuto más, beberé bebiendo su vino y posiblemente compartiendo su triclinio en alguna posición poco decente. No me da tiempo a leer más porque tenemos que hacer sitio para... Pero yo tengo una pregunta antes. Sí, pero corta. Como Rebeca se puso tan pesada y tuvimos que comentar una de las cosas que me llamó la atención como cuando comentamos la novela es que Caravaggio es casi un objeto preciado en el que tanto la iglesia por un lado, el noble por otro, el imperio por otro, todos quieren llevarse a su terreno porque es la muestra, la medalla, que dice que yo tengo a Caravaggio y puedo de Caravaggio, y que eso era un lujo en aquella época y era un terreno. Pero Caravaggio aprovecha las circunstancias para reírse casi de los que le encargan los cuadros, meter ciertas piquiñuelas, meter ciertos niños. Échame una pregunta la corta, ¿no? Como Banksy, ahora mismo, como cualquier artista que despunta, y entonces cuando despunta, cuando atrae el interés de todo el mundo, por iconoclasta que sea, por culturista y por macarra que pueda parecer, pues todo el mundo se lo disputa porque el que se lo lleva, el que lo exhibe, el que lo tiene, gana dentro de ese círculo en el que importan esas pequeñas cosas. Que lo de menos es la obra de arte en sí. Lo que importa ahí es el prestigio de quién tiene al artista, que es uno de los temas de Caravaggio. La de Caravaggio es una obra que no va solamente sobre Caravaggio, va también sobre el poder y la cultura. ¿Y por qué quieres a un macarra que te la lía? Que sabes que te la va a liar y que sabes que te va a traer problemas por todas partes. Pues porque es lo que hay en ese momento y es lo que a la gente le gusta y es lo que van a admirar otros poderosos cuando se refieran a ti. Ese despuntar en las aficiones, pues
como un millonario que tenga una colección de yates, ¿no? O como un millonario que ostente su poder de cualquier otra manera. Era así perfectamente visible en el siglo XVI, XVII. No me sale mal que se haya hecho tan corto, porque la verdad yo me hubiera quedado 1 hora y media más aquí hablando con Darío de la isla de Caravaggio. Y hasta 5 por ahí grabadas. Pero desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Lo prometido es deuda, ahora no me da tiempo, pero he traído para los presentes unos obsequios, que son unas plumas que yo he ido cortando. Yo me dedico también a la arqueología histórica, y estas plumas, que son perfectamente funcionales, que sirven para escribir, esa es su función, pues están aquí, y espero tener una para casi todos ustedes. Espero que voy a tener una. Si no, tengo cálamos también para repartir.